Este es el primer programa que se emite con estas características. Personajes de diferentes países reunidos en una misma mesa de trabajo, todos juntos para celebrar el fin de este año, 1949. Hoy es 31 de diciembre y siendo las 7:45 p.m. damos inicio a Radio Neutral. Cumpliendo con la promesa de esta cadena radial, reunimos representantes de varios países de nuestro continente para dar una opinión de este cuarto del siglo que se va. Con nosotros se encuentra Giuliana De Feo de Italia, está Frank Moore de Inglaterra y Julian Laurent de Francia. De fondo suena Feeling Good de Nina Simone, una canción que describe este sentimiento que tenemos luego de haber perdido la guerra total y de haberla padecido y de haberla vivido. Por eso les quiero preguntar a cada uno de ustedes cómo percibieron desde su propia perspectiva y desde el ámbito social y cultural lo que se vivió en estos últimos 25 años. Arceleta. Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Giuliana Di Feo. Les contaré los cambios sociales, políticos y culturales de nuestro país, Italia. Sí. Muchas gracias, Erzsébet, por hacernos esta invitación. Bueno, de mi parte les comento que les contaré del arte, una mirada indirecta, digamos la misma mirada que utilizaba Perseo para vencer a la Medusa y que nos va a servir también para afrontar esta guerra. Muchas gracias por la invitación, Erzsébet. Por mi parte, hablando de mi país, Inglaterra, vamos a tener pues varios comentarios sobre lo que se vivió políticamente, las cosas que logramos hacer, quién o qué llegó a ser Inglaterra en medio de este conflicto, y pues también vamos a tocar parte de nuestra historia de arte. Por mi parte yo contaré la historia de esta Alemania agobiada y dolida que también padeció durante estos 25 años. Así les pido a los radioescuchas que no se despeguen y que sigan en sintonía con Radio Neutral. Benito Mussolini cambió la vida de los italianos creando el fascismo, así creando la desigualdad entre los individuos, la justificación de una política expansionista como respuesta a una nación radical. Pero no solamente eso, él hizo que trabajaran más la sociedad, entre 8 a 10 horas, sin aumento salarial. Mussolini impuso un tipo de pan con poca harina, se le agregó alcohol a la gasolina, aumentaron las horas laborales de 8 a 9 sin incremento salarial, se instituyó un impuesto a los solteros, entre otros. Pero no solo Italia se afectó con estos cambios económicos ni políticos, sino el país vecino, que fue Francia. Por eso, Juliette Laurent nos comentará. Muchas gracias a todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Julian Laurent. Nací en Francia en este periodo entre guerras y trabajé mucho tiempo en el periódico llamado El Surrealismo al servicio de la revolución. Realmente también les doy muchas gracias por esta entrada maravillosa con el gorrión de Francia, Edith Piaf, y su canción La vida en rosa. Además de esto, es una canción que nos habla de amor y que nos ayuda de pronto a mirar de una forma indirecta todo lo que ha pasado con esta guerra. Además de hablarles, por ejemplo, de la guerra en nuestro país, de algunas derrotas y de algunas victorias, si puede haber alguna en medio de tanta muerte. De pronto también hablarles de Hitler, de la entrada de este hombre a Francia, el abandono del ejército inglés y la Francia de Vichy, como también el retorno al poder. No les quiero dejar con esta pesadez, quiero dejarles con una mirada indirecta, que es el arte. Mirar la guerra tan directamente nos petrifica, que es lo mismo que haría la Medusa de Perseo. Por eso quiero hablarles de un artista en especial que floreció en medio de este fango y de este pantano de guerra. ¿Qué puedo decir? Soy romántico, soy nostálgico, soy francés. Quiero poner especial atención al surrealismo, que aunque tuvo sus orígenes antes de la Segunda Guerra Mundial, es una muestra de cómo el arte puede politizarse y además cómo muestra y logra ser una expresión no solo de estética, sino ideológica, como bien lo expresaba André Breton, su precursor, también francés, un fiel amante de sus convicciones, tanto así que despidió a Salvador Dalí,
uno de sus representantes más fuertes de este género. Si citáramos las palabras de André, diríamos algo como lo escrito en el pez soluble mediante su escritura automática. Heme aquí, en los corredores del palacio, en que todos están dormidos. ¿Acaso el verde de la tristeza y de la herrumbe no es la canción de las sirenas? Siempre hizo lo acorde a sus convicciones, en donde rechazaba el acuñamiento de dinero por una sola persona e iba muy de la mano con las ideas marxistas. Ahora bien, si hablamos de Dalí, un español formado principalmente en Francia con los regaños de André, que incluso le hizo un despectivo anagrama con su nombre que dice «A vida dólares». Para así criticar su pujante negocio, podemos decir que siempre fue un joven rebelde y su juventud vivida en Francia y en España marcaron siempre su forma de hacer arte. Bueno, lamento de todas maneras despedirme tan pronto, pero es que les quiero dejar con un joven inglés también que nos contará algo de su experiencia en este periodo de entreguerras en su país británico, al igual que en el mío le ha dejado algunas enseñanzas tanto culturales como sociales. En realidad, si hablamos de guerra en mi país, desde hace muchos años hemos estado en ella. Una de las cosas que más nos diferenció y que nos destacaba del resto de naciones europeas eran nuestras colonias. Ya nos habíamos apropiado de varios territorios desde antes de que empezara la guerra. Otros tantos los alcanzamos después de que terminó la guerra. El 3 de septiembre de 1939 le declaramos la guerra a Alemania, y esto se debió a la invasión de Hitler en Polonia. Sin embargo, a pesar de que le declaramos la guerra, nuestro primer ministro, Neville Chamberlain, no tenía suficiente talante para hacerle frente político y militar a Hitler. Afortunadamente, para solucionar esta situación, aparecería Winston Churchill, uno de los más recordados y acérrimos opositores del nazismo. Con respecto a lo que debió haber sido nuestro desarrollo social y cultural, debo decir que fue una época de grandes pintores y escritores, quienes a pesar de hacer un gran trabajo expresando muchos sentimientos sobre la guerra y la situación de nuestro continente, en ese tiempo se vieron opacados y quizás con una importancia menor a la que debieron recibir. Todo esto se debió a la guerra. Sin embargo, recuerdo algunos grandes nombres de artistas que oxigenaban nuestra realidad saturada de conflictos. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, el escritor Desmond Morris, fue muy grande de verdad en nuestra época. Helen Allingham, quien se destacó por sus ilustraciones de la época victoriana y una de las más sonadas y reconocidas a nivel mundial. Ella fue Dora Carrington. Fue tanto el reconocimiento que ella recibió que en 1955 su vida fue llevada al cine. En Alemania, en cambio, vivimos épocas desastrosas. Como todos saben, tuvimos que pagar los platos rotos de la Primera Guerra Mundial. Alemania se cubrió con un manto de sangre negro. No teníamos jóvenes, todos nuestros jóvenes se fueron en la Primera Guerra Mundial. La economía estaba desastrosa. Por lo tanto, cuando empezó a surgir desde el fondo, desde las bases de nuestra Alemania, los ideales nazistas, que bueno, eran llamados sociales nacionalistas, lo vimos como con una esperanza. Al principio yo creí en ellos, pero bueno, soy artista y todos los artistas sabemos que cuando hay algo tan bueno que aparece de la nada, no representa mucho. Así que yo decidí ir de Alemania, porque el ambiente era muy tenso. El hambre nos hizo creer en el nacionalsocialismo, nos hizo creer en Hitler. Así fue como ascendió el Tercer Reich. Los artistas, los científicos, todos subimos con la esperanza de encontrar otras respuestas afuera. Sin embargo, dentro de Alemania, el pensamiento se empezó a acribillar. Los libros fueron quemados, la música fue vetada. Fue un golpe muy fuerte. Todos tuvieron que ser cohesionados a un mismo pensamiento, al pensamiento nazista. Por eso la mayoría apoyaba al Tercer Reich.
Se vendía su política en latas de comida, en los carteles. Las juventudes eran cohesionadas. Todo para servir a Hitler. Absolutamente todo. Pero yo no los juzgo. No teníamos esperanza. Todo se había sumido en la total pobreza. Hitler ascendió como esa persona que quería brindarnos una posibilidad de desarrollo. Lo aceptamos. Mi familia lo aceptó. Su pensamiento expansionista se ubicó en el corazón de cada uno de nosotros. Quisimos entonces empezar a poseer otras tierras, empezar a sacar al débil. Nosotros éramos los fuertes, nosotros no teníamos por qué habernos doblegado en la Primera Guerra. Estábamos heridos en nuestro orgullo. Y fue entonces cuando inició la guerra. Y yo no los juzgo. Mi país estaba sumido en la total desesperación, en la humillación. Estábamos frustrados, no queríamos seguir pagando las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Nosotros no la iniciamos, por lo tanto no teníamos que pagarla. Nos doblegaron siendo la raza más fuerte. Y así fue como nos lo vendió el nazismo. Éramos germanos. Nos representaba la esvástica, que simbolizaba el sol girando. No entendíamos cómo unos países pobres o no pobres con razas inferiores nos habían dominado. Ahora me lamento de este tipo de pensamientos, pero en aquel momento los tuve. Y los tuvimos muchísimas personas. Mis hermanos fueron cohesionados por las juventudes hitlerianas, las juventudes nazis, que desde muy pequeños eran obligados a ir, porque si no ibas a este tipo de grupos, eras opositor, ibas a un campo de concentración. No sabíamos que era un campo de concentración, no sabíamos que aquello que olía a carne putrefacta eran judíos quemándose. No lo sabíamos, se supo hasta el final. Sin embargo, lo apoyamos. Siempre discriminamos al judío, siempre lo dijimos por temor. Si no lo hacíamos, terminábamos muertos. Otras personas lo hacían porque les gustaba, porque tenían ese nazismo en la sangre y se vivía el nazismo en las calles. Cuando inició la guerra, las madres alemanas no sabían qué hacer, tenían que abandonar a sus hijos, tenían que dejarlos ir. Recuerdo muchísimo un poema que le hicieron a las madres en donde ella gritaba y se desgarraba los vestidos al ver que sus hijos estaban vivos, pero iban detrás de Hitler, detrás de una persona que tuvo en la palma de sus manos a todo el mundo, y no de la manera más positiva. En Alemania había desarrollo, sí, no lo niego, por fin comíamos, por fin había luz, pero se sentía un aire tenso, sobre todo con Inglaterra. Habíamos firmado algunas cosas con ellos y se sentía esa tensión. Inglaterra entró a la guerra después de que invadieron a Polonia. Y acá entre nos, lo de Polonia fue una farsa. Ya estamos en 1949 y todo se supo. Fueron los nazis quienes se mataron a ellos mismos y le echaron la culpa a Polonia. Y todos nosotros lo creímos, todos lo apoyamos. Yo tuve que huir después de que mis hermanos fallecieron en las juventudes hitlerianas. Huí a Estados Unidos. Me refugié en esto que ustedes ven. Reflejo los locos años 20 nuevamente, a pesar de ya estar en el 49. Me refugio en el Charleston, me refugio en el jazz, me refugio en esa música negra, judía, inglesa, estadounidense que se nos vetó en nuestro país. Esto ha sido Radio Neutral, con la emisión de nuestro último programa. Antes de despedirnos, les deseamos prosperidad y felicidad para el tiempo que llega. Agradezco su sintonía durante el año, como también agradezco a mis compañeros de mesa de trabajo por la labor de hoy. Recordar el pasado para aprender de él. Buenas noches y feliz año a todos.